En 1923, un joven inconforme con la política de Alemania se encontraba en prisión por un fallido golpe de Estado. Se trataba de Adolfo Hitler, que utilizaba sus días en escribir su libro Mi lucha. En aquellas páginas, Hitler plasmaba sus ideas de Lebensraum, espacio vital, asegurando que el próximo tercer imperio alemán merecía mucho mayor extensión territorial. El libro fue un fracaso. A nadie le interesaban las ideas de un revolucionario extremista y fracasado. Sin embargo, 16 años después, ya con Hitler en el poder, el concepto de espacio vital había salido del libro y estaba convirtiéndose en una realidad. En 1938, Adolfo Hitler se apoderó de Austria. En 1939, se hizo con casi todo el territorio de Checoslovaquia. Y en septiembre de ese mismo año, dio el golpe crucial. Ese mismo que sabía que causaría una segunda guerra mundial. La Wehrmacht invadió Polonia y con una histórica crueldad le mostró al mundo entero que era mejor rendirse ante Hitler y su Tercer Reich. Bilder von höchster Eindringlichkeit vermitteln in diesen Filmen dem deutschen Volk den gewaltigen Eindruck hohen Feldzugs. Das heißt, auch hier wird sie den Feind treffen, schlagen und vernichten. Inglaterra se encontraba sola en su lucha contra el nazismo, pues Estados Unidos quería mantenerse fuera del conflicto. My countrymen and my friends, my single duty is to speak to the whole of America. I have said not once but many times that I have seen war and that I hate war. I say that again and again. I hope the United States will keep out of this war. I believe that it will. And I give you assurance and reassurance that every effort of your government will be directed toward that end. Por otro lado, aunque Francia era aliada, no estaba en condiciones para pelear, y la Unión Soviética había firmado un pacto de no agresión con el gobierno alemán. Era definitivo. Inglaterra se encontraba sola ante un monstruo cruel, despiadado e invasivo. Así pues, Inglaterra comenzó a rearmarse. Por mucho tiempo, había tratado de ser un país conciliador, pues no quería entrar en la guerra, pero la guerra estalló. Y ahora, era forzoso enfrentarse a ella. No quedaba otra opción. En 1940, mientras Inglaterra se rearmaba, Hitler ganó terreno y el 9 de abril conquistó Noruega y Dinamarca. En un solo día, los nazis ocuparon dos hermosas ciudades, Oslo y Copenhague. Los gobiernos respectivos se marcharon al exilio y la población tuvo que quedarse a soportar la ocupación del enemigo. Un mes después, llegó el turno para los Países Bajos. La ciudad de Rotterdam, en Holanda, quedó en ruinas después de ser despiadadamente bombardeada. Bélgica veía apanicada lo que le ocurría a sus países vecinos y trató de prepararse militarmente. No peleaba sola, se unían a las tropas belgas, ingleses y franceses. Pero nada importó. Tanto Bélgica como su pequeño país vecino Luxemburgo cayeron ante la invasión. Finalmente, llegó el momento que Hitler tanto esperaba, la conquista de Francia. Y es que Francia no era un país cualquiera,
había sido, junto con los británicos, el país que sometió a Alemania a una derrota casi obligada en la Primera Guerra Mundial. Francia había sido el país en el que se firmó el humillante Tratado de Versalles, que hundió por años a Alemania en penalizaciones económicas, en desempleo y en hambre. Había sido Francia el país ante el cual Alemania había firmado su rendición en 1918. Y ahora, después de 22 años, para Hitler había llegado el momento de restaurar el orgullo dañado. Denn als unsere Partei gerade 7 Mann hoch war, brach sie schon 2 Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Por su parte, los comandantes del ejército francés tenían una enorme confianza en lo que ellos consideraban una natural defensa: los bosques arbolados de las Ardenas. Asumían que aquellos bosques poblados de grandes árboles serían imposibles de atravesar para los tanques alemanes. Pero el 10 de mayo, los franceses comprobaron que estaban en un error. Los implacables tanques alemanes avanzaron a través de los bosques sin ninguna complicación. Ni Francia, ni Europa Occidental, ni Europa Oriental, parecía que ya nadie se podía salvar. Hitler avanzaba por Europa con paso firme, y cuando el mundo entero vio las fotografías de Adolfo Hitler frente a la Torre Eiffel, quedó claro que ya nadie estaba a salvo.